Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit conmueve con su confesión más sincera hasta ahora. Hay emociones que te cuestan el alma. Durante la promoción de su último proyecto televisivo, Burak Özçivit se sentó frente a los periodistas para ofrecer una entrevista que, sin saberlo, se convertiría en una de las más comentadas de los últimos meses. Lo que comenzó como una charla profesional sobre su nueva serie, tomó un giro inesperado cuando el actor, visiblemente emocionado, se detuvo en seco tras una pregunta aparentemente inocente. ¿Crees que el amor verdadero se puede perder para siempre? Burak guardó silencio unos segundos, miró al suelo y, con voz serena pero cargada de una profundidad emocional inesperada, respondió: algunas emociones no desaparecen, solo se entierran. Pero hay sentimientos que si se pierden, te cuestan demasiado. Los reporteros quedaron en silencio. Uno de ellos intentó retomar el tema de la serie, pero Burak ya había abierto una puerta que no podía cerrar tan fácilmente. No quiero parecer dramático, pero he aprendido que hay decisiones que te marcan para siempre. Algunas veces elegimos el camino más fácil, el menos doloroso en apariencia, y eso nos termina costando el alma. Aunque el actor nunca mencionó nombres, los comentarios en redes sociales no tardaron en vincular sus palabras con su pasado sentimental, especialmente con su relación con Neslihan Atagül. Recordemos que, hace años, los rumores de una posible historia entre ellos dominaron los titulares, aunque ninguno lo confirmó oficialmente. ¿Te arrepientes de algo que no hiciste en el pasado?, le preguntó otra periodista. Burak respiró hondo y contestó: me arrepiento de haber guardado silencio cuando debí hablar. De haberme alejado cuando quería quedarme. Y sobre todo, me pesa no haber dicho: aún te pienso cuando era el momento. Estas declaraciones desataron una verdadera ola de reacciones. En Twitter, el hashtag con su nombre fue tendencia por horas. Muchos fans se preguntaban si estas palabras estaban dirigidas a alguien en particular. Algunos incluso recordaron entrevistas pasadas de Neslihan, donde también hablaba de emociones no resueltas. Un fragmento del video de la entrevista se hizo viral en TikTok, donde se podía ver el momento exacto en que Burak desviaba la mirada al mencionar el costo emocional de ciertas decisiones. La descripción del video decía: sus ojos dijeron lo que sus labios callaron. ¿Crees que esa persona especial sabía lo que sentías?, insistieron los periodistas. Burak sonrió levemente y dijo: tal vez lo supo, pero a veces no basta con saber. A veces se necesita escuchar. Y yo no supe hablar en su momento. ¿Y si pudieras volver atrás, lo harías?, preguntó una reportera con tono casi susurrante, como si no quisiera romper la fragilidad del momento. Burak soltó una breve risa sin alegría. Volvería solo para decir lo que callé. No cambiaría los hechos, pero me daría la oportunidad de ser honesto, al menos una vez. En ese instante, la atmósfera se volvió más densa. Los presentes entendieron que no era simplemente una confesión más. Era una herida que seguía abierta, aunque disimulada bajo la imagen pública del galán impecable. Las redes sociales, mientras tanto, ya ardían con teorías, análisis y comparaciones entre las declaraciones actuales de Burak y las entrevistas antiguas de Neslihan.
Una cuenta de fans compartió un viejo video donde Neslihan decía en tono melancólico: hay historias que no terminan, solo se suspenden. La sincronía entre ambos discursos resultaba inquietante. ¿Estaban hablando el mismo lenguaje desde la distancia? A la mañana siguiente, un reconocido medio de espectáculos publicó una columna titulada «Burak y el amor que no se olvida, mensaje oculto para Neslihan». La periodista afirmaba haber consultado con una fuente cercana a la actriz, quien habría visto la entrevista. Neslihan no dijo nada, pero se quedó mirando la pantalla un buen rato, en silencio, aseguró la fuente. Ese mismo día, Burak fue visto saliendo de una cafetería con su agente. A pesar de los intentos de evitar a la prensa, un reportero le gritó: ¿te arrepientes de no haber luchado por ese amor? Burak no respondió. Pero según quienes estuvieron ahí, su gesto serio y la forma en que apretó los labios valieron más que 1000 palabras. En las redes, los fanáticos comenzaron a escribir mensajes dirigidos a ambos actores, suplicando un reencuentro, una conversación, un cierre. Algunos incluso comenzaron a crear ediciones con fragmentos de sus antiguos proyectos juntos, acompañados por frases como: «Todavía hay tiempo» o «Lo que el alma no olvida, el destino insiste». En un giro inesperado, 3 días después de la entrevista, Neslihan publicó una historia en Instagram con una imagen de un atardecer y una canción de fondo, una balada melancólica cuya letra decía: «Si me hubieras dicho lo que sentías, tal vez no estaría tan lejos hoy». Los seguidores no tardaron en vincular la publicación con lo dicho por Burak. ¿Coincidencia? ¿Respuesta directa? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que esta historia ha revivido una llama que muchos pensaban extinguida. Y aunque ninguno ha confirmado nada, sus silencios, sus miradas y sus palabras implícitas han dicho lo suficiente como para mantener a millones atentos a cada nuevo movimiento. Por ahora, no hay una segunda parte oficial. No hay una confirmación de reencuentro, ni un nuevo comienzo. Pero hay nostalgia, hay verdad, y sobre todo, hay emociones que siguen latentes, esperando tal vez una segunda oportunidad. Porque como bien dijo Burak, hay emociones que te cuestan el alma. Y esas, rara vez desaparecen del todo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Burak hablaba de Neslihan? ¿Puede una entrevista abrir la puerta a una reconciliación? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización de esta historia que aún está en desarrollo.